de un siglo largo, el largo siglo XIX y el corto siglo XX, como decía Hausmann, un siglo XIX que llega hasta 1914, ¿no? Cuando estalla, producto de la primera gran crisis de la segunda revolución industrial y del imperialismo, un tema al cual hemos insistido mucho en el módulo este y que tiene que ver mucho con la educación. Por eso un poco la clase va a versar sobre, como siempre, sobre el módulo, sobre establecer las pautas de por qué hemos organizado este módulo así, por qué hemos puesto como primer elemento fundamental de la segunda mitad del siglo XIX algo que se reproduce en un sentido ya no, digamos, como se produjo en 1100 años antes, en el siglo XVIII, con las primeras revoluciones burguesas, sino la segunda ola de revoluciones burguesas del siglo XIX, que son la segunda ola de revoluciones burguesas que van a dar origen a la segunda revolución industrial. Los países ya no son los mismos, los actores sociales no son los mismos y los hechos no son los mismos. Y esto va a tener una profunda influencia en la educación. Por eso es que nosotros insistimos, y porque no creemos que la educación sea algo que se la trae de los pelos, ¿no es cierto? Y que un día se levantó un señor que se llama Pablo y dijo, bueno, porque hoy como me pica el pupo, voy a investigar el condicionamiento de los perros. O un señor, ¿no es cierto?, que se llama Conte, un día también se levantó y dijo, bueno, vamos a hacer ahora que ya la sociedad no está ni en el estado mítico, ni en el estado, ¿no es cierto?, prelógico, ni en el estado tal, vamos, ahora que estamos en el estado de la racionalidad científica, vamos a hacer una ciencia que se llame sociología. Ni tampoco, ¿no es cierto?, años más tarde, un señor que se llama Watson se va a poner a escribir las conferencias para dictar en la Universidad de Chicago sobre el conductismo, porque se le antoja y porque ha descubierto de que las personas, ¿no es cierto?, son maleables y susceptibles de condicionamientos primarios y secundarios. Si nosotros pensamos así, estamos horrendamente equivocados. Nosotros sabemos que la realidad siempre interpela a la sociedad y a la cultura. Los medios de producción, las transformaciones en el mundo del trabajo, esto que llamamos las relaciones de producción y trabajo, cómo, digamos, la sociedad en sus procesos de transformación, en su proceso de construcción de sistemas de poder, de sistemas de financiamiento, de organización, ¿no?, en el mundo va generando y va interpelando al discurso de las ciencias. Las ciencias, el conocimiento, ¿no es cierto?, todo lo que sea transformaciones de tipo intelectuales, entre ellas las de la educación, están subordinadas a las transformaciones estructurales que acontecen en la base de la sociedad. Están subordinadas a esta enunciación muy interesante de algunos filósofos ¿no es cierto?, existencialistas que decían la existencia determina la conciencia. De acuerdo a cómo vivo, pienso. De acuerdo al entorno que me rodea, construyo mi imaginario, pero también construyo mi forma de interactuar en ese mundo. Y no es lo mismo la vida de un esquimal que la vida de un bosquimano. No es lo mismo la vida de un chino mandarín, ¿no es cierto?, que la de un inmigrante italiano que llega al Río de la Plata con la mano atrás y una mano atrás y otra adelante, allá por 1880. No es lo mismo la vida de un niño Ona, ¿no?, que vive en el estrecho de Magallanes, que se viste con pieles, que vive de la caza y de la pesca, ¿no es cierto?, los niños de la puna de Atacama, cuya relación con el mundo y en particular con el agua, con el sol, el viento y todo, ¿no es cierto?, podríamos decir, los desafíos de la naturaleza frente a esas condiciones de vida, lo obliga a interpretar y vivir el mundo de una manera que no es la de los niños Onas.
Entonces, como la existencia va determinando la conciencia, nosotros vemos que en este caso la segunda revolución industrial va a generar a partir de innovaciones energéticas impresionantes, como por ejemplo el nacimiento de todo lo que son los combustibles fundados en hidrocarburos, y esos hidrocarburos son combustibles fósiles y que van a alimentar todo un nuevo sistema energético que es el motor de combustión interna, o los motores alimentados por la electricidad, otro fundamento energético impresionante, o todo lo que es el nacimiento de los químicos complejos, o las aleaciones, ¿no es cierto?, como el aluminio y el acero. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a tener que las sociedades van a necesitar disciplinarse, que las necesidades al mismo tiempo van a generar en la vida del mundo del siglo XIX grandes procesos migratorios. No solo porque nacen en grandes centros industriales en Europa que reclaman esa mano de obra que atraen, sino porque en el mundo periférico pasa lo mismo. Y de ahí es que nosotros, al transformarnos de una economía extractiva, primaria, colonial, fundada en la hacienda y en la encomienda, fundada, ¿no es cierto?, en la minería extractiva como la del Potosí, pasamos a una economía llamada primaria, exportadora y centrado, ¿no es cierto?, en un modelo de acumulación externa basada en la división internacional del trabajo, vamos a tener una enorme demanda de masa inmigratoria que va a llegar a las costas argentinas, a Buenos Aires, proveniente de Europa. 6 millones de inmigrantes promedio en un lapso de 60 años. Va a producir lo que se llama la era aluvional o la conmoción aluvional en la Argentina, porque además desde el discurso de las ciencias sociales dominantes, desde el discurso de las ciencias sociales eurocéntricas, esa inmigración es la única que se ve, la inmigración blanca. Pero también, ¿no es cierto?, para rabia de Sarmiento e impotencia de Sarmiento, va a ser la basura inmunda de la inmigración porque viene la morralla de Europa. No vienen gerentes alemanes, no vienen intelectuales ingleses, ¿no es cierto?, no vienen funcionarios holandeses ni alemanes. Vienen tanos, patas sucias, vienen gallegos analfabetos, vienen turcos bachicha, ¿no?, vienen judíos. Todo lo que Sarmiento va a hablar acerca de la basura inmunda de la inmigración, la cual no solo es pobre, viene atrás con una mano hasta adelante, sino que es analfabeta y hay que educarla. Todo ese segundo fenómeno inmigratorio que produce una conmoción social en el mundo periférico pasa igual en los Estados Unidos de Norteamérica. La enorme masa migratoria de irlandeses, de galeses, de húngaros, todos los habitantes de la Europa central, ahí sí van algunos ingleses, nórdicos, ¿no?, a alimentar el viento del monstruo, como dicen, de ese monstruo industrial que va a tomarlo, ¿no es cierto?, los va a tomar como mano de obra. Y cada una de esas poblaciones, de esos grupos sociales, y de grupos sociales que nosotros no hablamos, porque queda bien hablar de la inmigración endógena, pero también queda bien negar la inmigración exógena de afuera, pero queda bien en negar la inmigración endógena. Porque esa Argentina blanca que quería la oligarquía terrateniente pampeana y los intelectuales positivistas como Sarmiento, si era noreuropea era mejor. La gran desilusión de Sarmiento y Alberdi va a ser que no va a ser noreuropea, va a ser sureuropea. Va a ser la inmigración pobre. Entonces, no va a quedar más remedio que hablar de esa inmigración, pero de negar la otra inmigración, que es la inmigración vergonzante, que es la inmigración que nos pone de cara de la mestización, que es la inmigración vergonzante que nos pone detrás
¿no? De cara a todo lo que es la mezcla racial, de todo lo que es América Latina mestiza, profunda, anónima, ¿no? Explotada, dolorida, de 400 años, porque también en ese momento en la Argentina se produce una inmigración que no está registrada, como estaba registrada la migración europea, que penetra por todos los poros de la frontera de la Argentina con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, con Chile. Y esa inmigración es tan importante y tan cuantitativamente es tan decisiva como la inmigración europea, que se centra en la pampa húmeda y en la pampa gringa. Porque la inmigración endógena es la que va a nutrir con su mano de obra los ingenios azucareros del noroeste, los grandes yerbatales y plantaciones de té en el noreste, la producción y la destrucción forestal del bosque nativo en toda la zona central, la explotación del vino, de la uva y de todo lo que es la subproducción de productos provenientes del vino, como el alcohol y todo lo demás, de la zona de Cuyo, la explotación minera de todo lo que son las sierras pampeanas y las llamadas, ¿no es cierto?, sierras subandinas, y todo lo que es la región de la llamada Puna, lo que es la localización en la Patagonia de todos los grandes, ¿no es cierto?, sectores inmigratorios que van a producir carne de oveja, lana, que son dos grandes materias primas para esa revolución industrial de la que estamos. Porque en Europa las masas populares no comen carne de vaca, que no la pueden pagar. La carne de vaca, los roast beef, ¿no?, el famoso raw beef, de ahí viene la palabra bife, es solamente para las clases esenciales. El lomo, la costeleta, con todo eso que ahora los argentinos no podemos comer, porque está 1000 mangos el precio del kilo de carne, era para el paladar de los ingleses, de la burguesía y la nobleza inglesa, ¿no?, de la gran burguesía alemana. Lo mismo que los vinos de Mendoza, o el champán del sur, que le ponían ellos la etiqueta, porque era vergonzante decir que era champán de Mendoza. Entonces le ponían la etiqueta y lo hacían pasar por champán europeo, porque no tenía nada que envidiarle al champán del Mosela, o al champán del Rin, o al champán de Burdeos. Y de esa manera los ingleses, ¿no es cierto?, competían con los vinos franceses con vinos argentinos, a los cuales le ponían su nombre, igual que al té de Misiones. Entonces, la segunda revolución industrial, que va a generar dos sistemas mundiales económicos fundamentales. Primero, la división internacional del trabajo. ¿Qué es esto? Los países centrales a cada país del mundo le van a adjudicar una función, un rol del que no va a poder salir, del que nosotros no podemos salir hace 100 años, que es este rol agonizante que tenemos de país de economía primaria, preindustrializado, endeudado, dependiente, sin desarrollo industrial autónomo, sin desarrollo científico autónomo. Tenemos que salir a buscar las vacunas a China, mandar aviones a la loma del Quinoto porque no tenemos, y si lo hubiéramos tenido, la podríamos haber fabricado nosotros. Eso para que tengan un ejemplo cercano, lo que es ser un país de economía primaria. Modelo que sigue presente 150 años después. A pesar de todos los esfuerzos que se hizo en el siglo XX por desarrollar los principios del capitalismo autónomo, del desarrollo autocentrado, de un modelo de industrial, ¿no es cierto?, autorreferencial, que no nos permita comprar a precios viles las manufacturas industriales que nos provee el primer mundo y que las fabrica con nuestras propias materias primas.
Entonces, la segunda revolución industrial tiene un profundo significado educativo, primero en un plano donde la relación producción y trabajo con el imaginario simbólico y, como decía Conte, con el disciplinamiento social es fundamental. Porque todo este desarrollo industrial genera algo, que lo acabo de reseñar brevemente, que es lo que se llama cuestión social. ¿Y cuál va a ser la cuestión social del siglo XIX? El enorme desplazamiento de masas inmigratorias que migran de las zonas más atrasadas del desarrollo industrial a los grandes centros de desarrollo industrial. Con, con sus brazos van a nutrir, como se decía acá, por ejemplo, los indígenas y aborígenes de nuestros pueblos originarios del noroeste argentino, con sus brazos, con su esfuerzo, con su sangre, van a nutrir el hambre de brazos de los ingenios. Así decían los patrones. Así decía, ¿no?, Robustiano Patrón Costa, cuando había que salir a buscar desde las inmensidades del Chaco Gualamo, del Chaco Misionero y del Chaco Salteño, los brazos que iban a nutrir, ¿no es cierto?, la zafra azucarera de su ingenio, ¿no es cierto?, que está cerca de La Esperanza, que es el ingenio de los Leach Brothers, ¿no es cierto?, el ingenio inglés, el ingenio, ¿no es cierto?, de Robustiano Patrón Costa, que está en la ciudad de Güemes, y también los ingenios azucareros tucumanos. El ingenio de San Martín del Tabacal, ¿no?, a 5 kilómetros de la ciudad. Entonces, dada la cuestión social generada por la segunda revolución industrial, dada la enorme migración de pueblos enteros que se desplazan de un lugar al otro, de lugares, por ejemplo, como la Europa Oriental o el norte de África, o el Oriente Medio, o el sur de Europa, de donde vienen tantos inmigrantes a la Argentina, porque son llamados por ese hambre de brazos que nutren las economías regionales, acá en la Argentina con la inmigración endógena y con la inmigración exógena, todo lo que es la producción económica pampeana, tanto de la pampa húmeda como de la semihúmeda, tanto de los dos grandes círculos de producción agropecuaria que hay en este país, que componen, ¿no es cierto?, lo que se llama la isobara y la isoyeta de la humedad de la pampa húmeda y semihúmeda, entre 600 y 900 milímetros de precipitaciones, y que eso determina el tipo de producción agraria, que es lo que se llama agricultura extensiva, que va a crecer en el país cuando aparezca el inmigrante europeo. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos exportar enormes cantidades de trigo, enormes cantidades de carne, desarrollar los frigoríficos, inventar el child es, ¿no es cierto?, el chillet, se escribe, es la carne ya no salada, como lo hacía Rosas, ya no, ¿no es cierto?, la carne llamada tasajo para exportar, sino la primera carne a partir del enfriado húmedo, después de la invención del hielo en 1865. Eso me parece los enormes frigoríficos. Y todos esos frigoríficos que están en Buenos Aires, que van a estar en Rosario y Santa Fe, que van a estar en Córdoba, en todas zonas cercanas de grandes mataderos de producción vacuna, sobre todo, van a estar nutridos por una enorme cantidad de mano de obra inmigratoria proveniente de Europa. Por eso se llama pampa gringa. Entonces, con el ejemplo de la Argentina, nosotros vemos que la segunda revolución industrial, ¿por qué la estudiamos? Porque al producir una cuestión social de enorme desplazamiento, de enorme transformación, de mestización de costumbres, de lenguas, va a necesitar que las ciencias sociales den una respuesta de cómo organizar ese desmadre, de cómo organizar o reorganizar esa sociedad. Sociedades que además emergen, como el caso de los Estados Unidos, de una larga guerra a partir de cuando se inicia la segunda revolución industrial, que le generó 1 millón de muertos, que es la guerra de secesión. O la Argentina, que emerge de 70 años de guerras civiles,
con un montón de muertos, con provincias totalmente deprimidas y empobrecidas, con un centro enriquecido que es Buenos Aires, ¿no es cierto?, y que maneja autocráticamente el país. Y así uno puede ir citando una enorme cantidad de países, la misma Francia, que emerge después de la Comuna de París con todo su proletariado destruido porque han masacrado a más de casi 50.000 almas en la Comuna de París, ¿no es cierto?, para doblegar ese gobierno autónomo que querían las masas revolucionarias de París constituir después de la guerra, ¿no es cierto?, franco-prusiana. Entonces el mundo necesita, y con esto llego al eje de la cuestión, de nuevas teorías sociológicas y psicológicas que den respuesta a cómo organizar el funcionamiento de ese mundo. ¿Cuánta razón tenía el viejo Comte al decir de que el orden era el antecedente del progreso? Y ustedes van a ver en la bandera brasileña una palabrita que dice orden e progreso. Si hay algo más positivista en la América Latina del final, ¿no es cierto?, de los años del emperador Pedro II y el nacimiento de la República en Brasil, es la bandera de uno de los países más positivistas de América Latina, Brasil. Orden e progreso. La fantasía del viejo Conte está totalmente lograda. O cuando Julio Argentino Roca, en su consigna presidencial, que también está escrita y que lo describe muy bien en su discurso inaugural, cuando inicia su presidencia el 12 de octubre de 1880, habla de paz y administración. Terminemos con las guerras civiles, terminemos con el desangramiento entre porteños y provincianos, entre unitarios y federales, entre el interés de Buenos Aires en imponer una férrea dictadura sobre las provincias interiores y el intento de las provincias interiores de construir a partir de la Constitución alberdiana de 1853 un país federal que, como ellos decían, se haga de las partes hacia el todo, y no un país unitario, como decía Mitre, que se haga del todo, Buenos Aires, hacia las partes rebeldes, sometidas, irreverentes, que eran las provincias interiores. Entonces, para comprender por qué aparece un discurso como el del señor Pavlov en Rusia, en la Rusia zarista, en la Rusia, ¿no es cierto?, de los Romanov, en esa Rusia donde los mujiks luchan permanentemente contra los kulaks son los terratenientes y los mujiks es el proletariado rural despojado de tierras. En esa sociedad, curiosamente, hay un señor que se llama, ¿no es cierto?, Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, que va a descubrir una teoría que se llama la teoría del condicionamiento a partir de dos sistemas, ¿no es cierto?, de estímulos específicos e inespecíficos. Y lo va a hacer con lo más importante de la psicología del siglo XIX, que es la psicología partiendo como precepto de la psicología experimental animal, que es el punto de partida de la futura psicología humana, biológica, organicista, interesada en estudiar sobre todo el sistema nervioso central, la sustancia blanca, la sustancia gris, los lóbulos, todo lo que es desconocido hasta ese momento por las ciencias biológicas, por las ciencias médicas, por los estudios neurológicos. Y está en el corazón del disciplinamiento social, está en el corazón de la cuestión social producida por la segunda revolución industrial, la idea de cómo se puede organizar esa sociedad siguiendo los principios, ¿no es cierto?, de ese hechicero, porque hay dos hechiceros en el siglo XIX, uno, ¿no es cierto?, que nace en París, que es Augusto Comte, y otro que nace en Tréveris, en 1818, ¿no es cierto?, que es Carlos Marx. Los dos son los hechiceros del siglo XX. Uno
para fundar una ciencia que es la sociología clásica, que es la ciencia esencial del disciplinamiento y la organización social, y el otro para cuestionar, para descubrir, para analizar las contradicciones, donde abreva y se asienta esa sociedad que es la sociedad que Comte pretende organizar. Entonces, el origen de las primeras llamadas, ¿no es cierto?, teorías asociacionistas, psicológicas asociacionistas o psicológicas del condicionamiento, están en un pensador de origen ruso, que a través de los perros descubre que esos descubrimientos, eso que él investiga, eso que él analiza, como es el condicionamiento a través de dos procesos que se llaman, ¿no es cierto?, el estímulo específico y el estímulo inespecífico, sirve también para condicionar a los seres humanos. Hay una traslación de la psicología animal a la psicología experimental. Y ahí nacen las primeras llamadas teorías asociacionistas, que van a controlar el funcionamiento a través de imponerles reflejos condicionados a los sujetos. Y fíjense, todo es biologismo puro. Todo está asentado en lo que hace la corteza blanca y la corteza gris. La corteza gris es la que piensa, la corteza blanca es la de los instintos. Y es ahí cuando este señor descubre dos tipos de condicionamientos fundamentales: los condicionamientos innatos y los condicionamientos adquiridos. Los adquiridos son culturales, los innatos son biológicos y propios de la especie. Y ambos condicionamientos son esenciales para la vida humana, tanto los innatos como los adquiridos. Los innatos son los que te permiten la sobrevida al nacer. Los adquiridos son los que te permiten tu adaptación al medio. Y fíjense, y ahí van a nacer las primeras teorías asociacionistas, que no son conductistas, porque ese es el otro error conceptual de todo lo que estudian estas teorías, despojadas de historia y de contexto, despojadas de dónde provienen, de dónde está la interpelación. La interpelación es histórica y política, la interpelación es económica. No es que Pablo, porque les gustaba y un día no tenía nada que hacer, o la mujer se vino de compra al supermercado, se le ocurrió investigar los condicionamientos. La sociedad rusa era un quilombo. Y no va a ser extraño que 30 años después se produzca la primera revolución proletaria en ese mundo tan desigual, tan injusto, tan terrible, que era el imperio zarista, donde se vivía tan mal, donde los pobres sufrían tanto, el frío y las privaciones. Y el promedio de vida llegaba a los 40, 45 años y tenía la suerte de no enfermarte, o de tuberculosis, o, ¿no es cierto?, de alguna neumonía que te mata. Si ustedes la leen a Alejandra Kollontai, que va a ser, ¿no es cierto?, la directora de un diario, que es el primer diario de los bolcheviques, allá por 1905, que se llama, ¿no es cierto?, Iskra, van a ver cómo ella habla del sufrimiento de los pobres, de los proletarios rusos, de cómo trabajan, cómo viven, de cómo se alimentan en medio del frío. Ese frío que no es joda, ¿no? Un frío de 30 grados bajo cero. Entonces, para que una sociedad pueda producir, tiene que organizarse. Y en el caso concreto, quienes plantean como discurso dominante, porque es el discurso de la burguesía, porque nosotros hemos estudiado, y porque es el discurso de la burguesía en ascenso, es el discurso de la burguesía hacedora de los estados-naciones, constructora de los estados-naciones modernos, es el discurso del disciplinamiento social dado por el positivismo. Entonces, por eso estudiamos nosotros el positivismo. No lo estudiamos porque tenemos, ¿no es cierto?, la idea en la cabeza de la gente que, despojada de ideología y de ramificaciones con el contexto, estudia el positivismo como una teoría suelta, que nadie entiende por qué Comte, ¿no es cierto? Comte se preocupa de escribir los discursos que escribe para dictarlos en la Sorbona después de la primavera de los pueblos.
Después de ver el proletariado de París, ¿no es cierto?, cómo lucha hasta derrocar a la monarquía y establecer elecciones, establecer la república, hasta imponer la cuestión social. Bueno, la primavera de los pueblos, que es la segunda revolución democrático-burguesa, ¿no es cierto?, que se libra en las calles de París. La tercera va a ser la Comuna de París, que va a ser la masacre más horrorosa que va a haber, es la que va planteando los mojones de la construcción del Estado moderno. Y es la que más lo abruma a Comte, que ha visto ese desorden en toda la sociedad francesa. El estallido. Entonces, Comte llama al orden y al disciplinamiento a través de la sociología, a través de una ciencia que regule el comportamiento humano, y los investigadores, los intelectuales, los psicólogos, los que se preocupan por los estudios sociales en la vida de relación, se plantean, bueno, tenemos que construir teorías que nos permitan organizar la cuestión social, disciplinarla. Por eso sale este estudio, en el cual yo no me voy a detener y ustedes lo van a leer, porque para eso van a estudiar psicología evolutiva y todas las materias transversales que tienen en primer año, todo lo que son las teorías asociacionistas y que se fundan en los reflejos condicionales. Y que no son las teorías conductistas, no confundamos. Que las teorías conductistas abreven conceptualmente y tomen como marco teórico y marco histórico a las teorías asociacionistas es una cosa, pero no son iguales en el tiempo. Las teorías conductistas se asemejan más a la era del imperialismo, porque son de las primeras décadas del siglo XX, y las teorías asociacionistas están vinculadas a cómo se producen los estallidos de las grandes revoluciones burguesas en el siglo XVIII durante el proceso de construcción de los Estados-naciones en esa segunda mitad del siglo XIX. Todo tiene su tiempo y su contexto. Entonces, cuando nosotros somos como los psicólogos que tenemos de vecinos, que estudian el psicoanálisis sin estudiarlo a Freud, sin estudiar la sociedad victoriana, donde Freud se va a formar, sin estudiar, ¿no es cierto?, la Salpêtrière francesa, donde Freud se va a recibir de médico y va a estudiar ahí, y por qué, ¿no es cierto?, él descubre el hipnotismo y todo esto. Bueno, porque la sociedad francesa vive en eso, porque el hipnotismo va a ser otra de las teorías que nos permitan a nosotros, ¿no es cierto?, visitar esto que se llama ahora revisitar o incursionar esa dimensión desconocida de la condición humana, que es su dimensión introspectiva. Por eso, en los años de la Salpêtrière, Freud utiliza la hipnosis como método. El inconsciente es un discurso del año 1913, cuando escribe la interpretación de los sueños. Plena segunda revolución industrial. Entonces, cuando nosotros no hacemos las transversalidades temporales y no relacionamos ciencia y sociedad, estudiamos las teorías vaciadas de contenido. Estudiamos teorías que son incomprensibles. Nunca nosotros vamos a ver por qué a Pavlov y en Rusia, en esta época, 1870 aproximadamente, 1880, él se empieza a plantear esta asociación. Y cómo esta asociación, esa triangulación asociativa entre corteza gris, los primeros estímulos, corteza blanca, órganos efectores, como por ejemplo las glándulas salivales y las glándulas secretoras de lo que se llaman los líquidos que permiten la digestión en el estómago, establecen una asociación a partir de un estímulo. Y después de múltiples repeticiones, el perro ya repite esa asociación sin necesidad de que aparezca el estímulo específico. Y cómo a partir de eso se construye, se formula en el tercer nivel de desarrollo del conocimiento, que es el nivel teórico, se hacen las transversalidades necesarias para ver si todo esto supone la base conceptual para que desde la psicología evolutiva
desde la psicología experimental y desde la psicología animal se transfiera a la condición humana. Entonces, eso estamos viviendo en esta época. Y todavía no es el tiempo, ni del psicoanálisis, no es el tiempo, ni del conductismo, no es el tiempo de todo lo que sabemos y proviene después, incluso cuando aparecen las teorías estructuralistas de interpretación de la sociedad en los años 30, cuando ya aparece todo lo que se ve a la psicogénesis, todo lo que aparece en las concepciones más complejas de la relación sociedad, conocimiento y educación. Entonces, en este primer periodo del desarrollo de las revoluciones burguesas, nosotros que tenemos la necesidad de disciplinar la sociedad. Y para eso nacen las teorías que estudian los condicionamientos humanos. Para eso se van a aplicar en la fábrica duras formas de trabajo. Por eso al proletario le van a decir, ustedes tienen que hacer 3 cosas. Tienen que dormir, tienen que comer y tienen que trabajar. El famoso día dividido en 3 partes. Dormir, comer, trabajar. Dormir, comer, trabajar. Y las fábricas no duermen, la producción no duerme más. Y como dice, y lo cito siempre al ejemplo, ¿no es cierto?, Federico Engels, las camas no se enfrían más. Porque cuando se levantan los proletarios que duermen a la noche, trabajan los de día, y cuando duermen los de día, los que trabajan a la noche, los que están a la noche, trabajan. Las camas no se enfrían más, no tienen más casa, no tienen más pequeña propiedad. Viven hacinados en grandes concentraciones fabriles, como era, por ejemplo, la ciudad de Londres, como va a ser esa oscura París, como va a ser los grandes puertos europeos, como Amberes, como Rotterdam, como Liverpool. Y a ese proletariado hay que disciplinar. A ese proletariado hay que imponerle conductas. A ese proletariado hay que imponerle hábitos. Por eso nosotros en el módulo, uno de los temas que hemos colgado se llama Segunda Revolución Industrial y Educación, si lo ven al módulo. Uno de los textos que más me ha interesado rastrear a mí, porque lo conocía y porque sabía que era de un investigador mexicano y lo bajé al libro, ¿no es cierto?, es este que se llama Segunda Revolución Industrial y Educación. Y está la base de cómo el paradigma de la instrucción pública de las repúblicas liberales y burguesas encastra perfectamente con las necesidades de desarrollo industrial del primer mundo y con las necesidades de disciplinamiento y producción de las economías dependientes y exportadoras del mundo periférico. El roquismo, ¿por qué organiza una sociedad como la nuestra de una economía exportadora? Porque se inserta perfectamente en el engranaje mundial. Pero además porque Inglaterra se lo impone, que era nuestra socia mayor. Y porque además le garantizaba con eso la riqueza inconmensurable de las clases esenciales, que van a ser los motores, que van a ser la correa de transmisión de un sistema común. ¿O por qué ustedes creen que en el secundario se enseñan tantas estupideces, como los colegios nacionales, donde los chicos salen pensando en que este es un país de mierda y que hay que irse para tener futuro a Estados Unidos, Inglaterra o Europa? Entonces, el tema fundamental de este tiempo histórico es entender la relación segunda revolución y educación, segunda revolución y disciplinamiento, segunda revolución industrial y nacimiento de las teorías que, a partir de la imperiosa necesidad de producir disciplinamiento social, van a trabajar sobre los condicionamientos reflejos, los condicionamientos secundarios, los condicionamientos sociales, alimenticios, culturales de los seres humanos. Se llaman las teorías asociacionales.
Y como eso no es poco, y cuando emerge la era del imperialismo a partir de 1890, cuando la anexión de territorio se vuelve una necesidad fundamental, no solo para extraer materias primas, sino para poder ubicar ahí los productos manufacturados, porque es doble la relación que los países periféricos establecen con los países centrales. Una relación de dependencia donde venden sus materias primas baratas y compran las manufacturas industrializadas caras. Es una doble relación de sujeción. Esa relación va a estar ya en los años 30, cuando se produzca, ¿no es cierto?, la acumulación y la recesión y la crisis del crack y el boom. Pero hasta aquí, y para eso hace falta, hace falta un proletariado socialmente disciplinado, que trabaje, que no haga huelga, que no haga despelote, que cumpla con las horas, que coma, cague y duerma, como se decía en ese tiempo. Y no van a importar ni las mujeres ni los niños. Y para que eso sea posible, en la Argentina, por ejemplo, no se podía tener una masa de gauchos desarrapados, no se podía tener una masa, ¿no es cierto?, de negros sobrevivientes de las épicas batallas de la independencia. No se podía tener, se tenía que tener una población alfabetizada, mínimamente. Se tenía que tener una población que maneje mínimamente los principios de la moralidad y el civismo de la cultura burguesa, liberal burguesa. Se tenía que tener un proletariado, unas masas populares que tengan mínimamente control, conocimiento de su cuerpo, del higienismo básico. Masas que sepan contar, que sepan sumar, que sepan dividir y que sepan multiplicar. Porque es lo que permitieron el salto cualitativo de una economía colonial primaria y extractiva fundada en sistemas de trabajo como la Mita, el Yanaconazgo, la Hacienda y la Encomienda, a una economía de producción de materias primas en serie fundada en la agricultura extensiva y en los frigoríficos. Y para eso necesitaba un proletariado mínimamente alfabetizado, y entonces, y ahí llegamos, en el marco de la segunda revolución industrial, las escuelas se transformaron en el centro de educación de la segunda infancia, disciplinador, tanto y por supuesto impartidor a la escuela de los conocimientos y saberes básicos de la segunda infancia. Porque ¿qué se descubre? Y al chico hay que empezarlo a formar a los 6 años. Porque a los 12 años, cuando ya abandona la escuela, ya tiene los saberes básicos para ser un buen peón agrario, no un peón descalzo, patapila, analfabeto, como existían, sino un peón que sepa leer y escribir, que sepa contar las semillas, que sepa hacer las mediciones, que sepa cuántos surcos azucareros hay en los... se necesitan, por ejemplo, sembrar en los ingenios del norte, y eso va a permitir el salto cualitativo y el paso de una economía colonial, por decirlo en corto, a una economía de acumulación externa fundada en la exportación. Entonces, ese es el sentido de la educación, chicos, de este tiempo histórico. No caigamos en la cuestión tonta, en la cuestión liviana, de decir, bueno, pero los gobiernos... Siempre en las sociedades se educa por algo. No es solamente una... Es un discurso muy ingenuo y de una bondad excesivamente, ¿cómo les podría decir? No solo ingenua, sino hasta tonta, el hecho, la educación del ciudadano. No, los sistemas económicos dominantes van imponiendo la pauta educativa, la forma en que se organiza el mundo, las migraciones, las concentraciones de población. Y aquellos que no se disciplinaba, ¿qué pasaba? Se transformaban en marginales. Aquellos que se rebelaban y no se disciplinaban se transformaban en parias. Se les hacía mala fama a esos que resistieron. Por ejemplo, a muchas de nuestras culturas aborígenes
de la zona de la Patagonia, del noroeste argentino, de la zona, ¿no es cierto?, de lo que se llama la República Guaraní, a los estados que resistieron esto, como al Paraguay, los sometieron a tremendas guerras hasta que los exterminaron. Al Paraguay lo exterminan porque José Gaspar de Francia y Solano López no le quieren entregar el algodón a los ingleses después de que los norteamericanos, una vez que logran, después de la guerra de secesión, 1865, logran unificar su mercado interno, les dicen a los ingleses, algodón barato para ustedes no hay, ahora va para nuestra fábrica. Entonces la mirada de los ingleses, ¿dónde se va a centrar? En ese país profundo, oscuro, desconocido, que sembraba grandes extensiones de algodón en el corazón de América Latina. Por eso Mitre, por eso Pedro II, el emperador brasileño, y por eso el Partido Blanco de Uruguay, que es el Partido Unitario, lo arrasan al Paraguay. Y es la historia que no se cuenta. Matan 1.000.000 de paraguayos y lo transforman en un sembradero de algodón para que alimente el vientre de la industria textil inglesa. Y hoy Paraguay, 100 años después, es un sembradero de marihuana. Es un país sin futuro. Es una huerta del imperio. A ver si entendemos la historia en palabras cortas. Entonces, esto es una cuestión que a mí me preocupaba que ustedes, al culminar la materia, entiendan el proceso histórico del significado, del enorme significado que tiene la segunda revolución industrial, el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Eso por un lado. Y por otro lado, está el contradiscurso. Están aquellos intelectuales dentro del vientre del monstruo, dentro de todo lo que es ¿no es cierto?, esta constelación de la Belle Époque y el dominio sin parangón de las burguesías europeas, como intelectuales que dicen, no, no es así. Intelectuales que recuerdan a Rousseau, intelectuales que recuerdan, ¿no es cierto?, a un tipo como Froebel, o intelectuales que recuerdan al mismo Pestalozzi, o que no están de acuerdo con la educación para pobres, por más linda que parezca, con los monitores de la educación, van a comenzar a hablar del ser humano y van a comenzar a decir que los sistemas educativos no solo deben ser para niños normales, que ya no se trata solamente de manipular a las masas y transformar a las masas en dóciles, ¿no es cierto?, expresiones de un proletariado condicionado, sino que en ese mundo ancho, ajeno, oscuro y anónimo, viven personas, viven seres humanos, viven mujeres, viven varones, viven niños, viven niñas. Y va a aparecer el concepto, va a reaparecer o se va a reivindicar el concepto de individualidad, de persona, de subjetividad, de identidad, frente a la masificación de la cuestión social generada por la segunda revolución industrial, y donde la película, que también está recomendada en el módulo, es Tiempos Modernos, que hay que verla porque es la película más extraordinaria hecha en canto de metáfora, hecha en discurso de metáfora por Charles Chaplin, que es la denuncia de lo más crudo del Fordismo y el Taylorismo y de la industrialización despersonalizada del ser humano, donde el ser humano no es nada más que un engranaje de la producción en serie. Es un tipo que va a nacer, va a vivir, va a desarrollarse y se va a morir ajustando tuercas, por ejemplo, como le pasa a Charles Chaplin. En esa metáfora cruel, pero al mismo tiempo agridulce, porque está llena de amor y de humor, ¿no?, de un tipo que se revela frente a todos. Y así es como, por ejemplo, María Montessori, una médica que después va a ser psicóloga, va a plantearse, ¿no es cierto?, desde la creación de las casas de i bambini,
en esa Italia unificada, en esa Italia que se ha transformado en un Estado-nación poderoso, en esa Italia, de la otra película que también hemos recomendado y que es fundamental y que se llama El gato pardo, en esa Italia recién unificada y que se lanza, ¿no es cierto?, a la aventura imperial, apropiándose de los territorios del norte de África, ahí aparece una mujer como, ¿no es cierto?, esta mujer que señalo, que primero es médica y después va a ser psicóloga, y que no solo se va a ocupar de la niñez en un sentido de darle a ese niño la condición de persona, sino de la niñez pobre y de algo mucho más, de aquella niñez que no es la niñez normal, de los chicos distintos, de los anormales, de los distintos. Ya no son pobres y excluidos como se ocupaba Pestalozzi y huérfanos, sino también piensa que el sistema educativo puede ser objeto de sujetos que no son, entre comillas, normales. Porque la palabra normal es la palabra del capitalismo, es la palabra del tipo que se dociliza, es la palabra del tipo que acepta las reglas y acepta incorporarse a este mundo y a este sistema de producción y trabajo sin pensarlo, simplemente como un objeto de condicionamiento. Y lo mismo hace otro señor que se llama Ovidio de Crolí, cuando dice el niño puede comprender, porque el niño es persona y puede interesarse. Y los dos ponen en énfasis lo mismo que Pestalozzi en la educación inicial, en esa educación preescolar, en la idea de que en el niño puede haber inteligencia y saberes previos. No son los tabula rasa de Locke. Puede haber para, como dice Ovidio de Crolí, centros de interés que se despierten en lo más profundo de la intelectualidad del niño si nosotros sabemos ofrecerle las oportunidades de conocimiento, la vinculación con el medio, atravesados por la actividad. Y entonces van a aparecer también aquellos que van a comenzar a hablar de las pedagogías activas, de recuperar lo que dijeron los empiristas, no desde el discurso de la Ilustración, sino del discurso de Rousseau. Y es que el niño tiene que aprender a través de las vivencias, de su sensualidad, de sus sensaciones, de sus sentimientos. Y eso es más importante incluso que aprender del libro. Y es el discurso totalmente contrapuesto. Desde ese tiempo histórico, aclaremos, no ahora, aparentemente contrapuesto al verbalismo, al memorismo, al enciclopedismo, ¿no es cierto?, que penetra todas las arterias de la llamada educación tradicional, la educación pública, el paradigma, que no está mal tampoco, porque no es una cuestión de River y Boca, sino de comprenderlo al ser humano como totalidad, donde habita una dimensión de su proceso educativo que está muy bien que sea cognoscitiva y actitudinal, donde su humanidad de la primera infancia se alimente de la alfabetización, pero sin que eso, o sin que esté ausente el otro complemento, el otro 50%, el otro aspecto que la escuela pública, digamos, o pone en un segundo lugar o directamente en muchos casos no tiene en cuenta. Y es la connotación humana, la connotación subjetiva. Esa connotación incluso que sobrepasa la condición de normalidad, entre comillas, esa dimensión que humaniza desde lo actitudinal y no desde lo cognitivo el proceso educativo. Y esa es otra de las contradicciones que nosotros vamos a ver a fines del siglo XIX y en los albores del siglo XX. El nacimiento de esto que se van a llamar las pedagogías cuantitativas,
y las primeras denominaciones de pedagogía científica, o las pedagogías fundadas en un proceso educativo que se va a llamar el paradigma de la instrucción pública. Está muy bien que sea así porque es inclusivo y alfabetizador. El problema es cuando solamente tiene como función el disciplinamiento al cual hacíamos alusión. Y eso nosotros lo vamos a ver porque es también digno de ser estudiado y comprendido por todos nosotros en la relación centro-periferia. Y acá, en una economía dependiente, en una economía tributaria, en una economía, ¿no es cierto?, que es apendicular de los grandes centros de poder industrial y de poder del mundo y los centros, ¿no es cierto?, como decía Conte, donde la raza blanca es superior y donde Europa es, ¿no es cierto?, el ombligo de la civilización, porque es la que se tiene que imponer como civilización sobre todo el mundo. Acá el paradigma de la instrucción pública adquirió otra connotación, igual que el método lancasteriano, porque fue inclusivo, porque permitió la homogeneización de una población diversa, porque permitió que seres humanos de distinta condición racial, étnica, cultural, de orígenes, se incorporen y construyan una noción de identidad que la escuela lo dio desde las efemérides, desde la historia argentina, desde nociones básicas de identidad, más allá de estar atravesada por el discurso sarmientino y mitrista. Sarmientino en educación y mitrista en historia, que son las dos cuestiones esenciales del ser humano, decía Freire, porque Freire decía no hay peor cosa que el ser humano que nace negado históricamente, sin identidad, sin conocimiento de su pasado, no solo individual, sino colectivo. Entonces, también nosotros debemos tener la perspicacia, la viveza y la riqueza intelectual de decir, no es lo mismo el paradigma de la instrucción pública en los países capitalistas centrales e industriales que buscan y necesitan tener una población realmente disciplinada y sometida para que trabaje y produzca, que en el mundo periférico, donde nosotros a través de esa educación pública incorporamos enormes sectores sociales marginados a la nacionalidad. Estos chicos de la Puna que yo hablaba, estos chicos ONA del Cabo de Hornos, las mismas culturas ancestrales de las que hemos hablado, más allá de todo el proceso político terrible que supone la guerra, que supone todo lo que se ha vivido del maltrato, todo lo que se ha vivido de la discriminación, pero que al mismo tiempo la escuela, esa escuela del delantal blanco, les daba una noción de igualdad, de identidad y exclusión. Bueno, en esa contradicción dialéctica va a navegar el proceso de la instrucción pública en el mundo periférico, que no es igual que el proceso que la instrucción pública va a tener en el mundo central de implantación decidida y absoluta de un proceso de disciplinamiento social crudo e inhumano. Y por eso le dan sentido y por eso nacen estas teorías cualitativas, estas teorías llamadas idealistas de la educación, donde dicen recuperemos a la persona, recuperemos los sentimientos, recuperemos la individualidad. La educación no solo es para los niños normales y para el disciplinamiento laboral, no es solamente para el disciplinamiento actitudinal y cognitivo. La educación es un acto humano, como decía María, ¿no es cierto?, Montessori. Un acto de respeto por el niño. Un acto, ¿no es cierto?, como cuando ella crea las casas de I Bambini, tanto en Roma como en Turín, donde nosotros recuperemos esa humanidad infantil devastada, marginada, expulsada, atravesada por la pobreza. Lo mismo lo va a decir Ovidio de Crolí. Lo mismo lo va a plantear un señor que se llama John, ay Dios, se me voy a olvidar el apellido de este norteamericano, John Fogerty, iba a decir, no, ¿cómo se llama el que escribe Democracia, Educación? Dewey, John Dewey.
donde dice que las escuelas tienen que ser laboratorios sociales, donde en la escuela los chicos tienen que hacer política, donde los chicos en la escuela tienen que relacionarse con el medio. Y en ese laboratorio social, ustedes no se olviden que John Dewey fue miembro de la comisión que investigó el asesinato de Trotsky en 1940 por parte del estalinismo, ¿no es cierto?, en México. Era presidente de la Asociación de Profesores Socialistas, eso se cuida muy bien de decir la prensa norteamericana. Y fue miembro parlamentario en Estados Unidos del Comité Internacional que investigó el crimen de León Trotsky, ¿no es cierto?, en México, en Coyoacán, donde vivía, donde un agente del estalinismo soviético lo va a matar en su propia casa. Y hay que leer el libro de Padura, El hombre que amaba a los perros, que es una novela excepcional sobre este tema. Entonces, también nosotros, a fines del siglo XIX y en los albores del siglo XX, vemos cómo hay como una especie de discurso que también ilusiona, que está atravesado por la idea de decir, a los niños también merece que le demos o que consideremos su condición humana, su costado humano, su subjetividad, su dimensión introspectiva, sus sensaciones, sus sentimientos. No todo es razonamiento, no todo es matemática, no todo es lengua, no todo es alfabetización, es eso más. Porque tampoco hay que caer en esa película que se llamó La educación, no me acuerdo cuánto, La educación prohibida, que era esa película que decía, toda la escuela no sirve. Lo único que sirve es la escuela donde el maestro, tampoco. Yo me acuerdo que Adriana Puigro, mi gran maestra, decía hay que tener cuidado con esos profesores que parecen discoteca, mucho abrazo y pocas luces. Ni una cosa ni otra. Ni tanto taller, ni tanto grupo, ni tanto bla bla. Hace falta conocimiento, hace falta saber, hace falta la rigurosidad del aprender, pero al mismo tiempo hace falta tener en cuenta en una relación dialéctica totalmente hasta contradictoria, entre comillas, la incorporación de toda la dimensión humana, la dimensión relacional, los aspectos subjetivos dentro de esa objetividad intachable de un siglo XIX, donde la esencia, después de Comte, es la esencia de una sociedad racional, científica, ¿no es cierto?, academicista, donde predomina ese saber que es el saber cientificista dado por el positivismo lógico. Entonces, eso es lo que se discute en esta sociedad de esta época. Y hasta acá llega esta materia. Hasta acá, esta materia a ustedes, como materia introductoria, le deja los hilos, los cabos, los nudos, para que ustedes lo sigan haciendo, lo sigan anudando con las otras materias que vienen, con ya la visita al siglo XX, que eso ya lo van a ver desde sociología de la educación, desde las teorías, desde las otras materias. Pero lo que no van a volver a ver, o solamente van a tener referencias indirectas, es sobre cómo se fue formando la educación a lo largo del tiempo en la sociedad occidental y cristiana. Y que esta materia, modestamente, muy modestamente, intentamos, nunca acapararemos, nunca lograremos cubrir todos los conocimientos, pero tratamos de construir líneas de saberes que a ustedes le aporten datos sobre esto. Creer de que nosotros somos lo que tenemos, nosotros sugerimos cosas, proponemos que ustedes se problematicen, proponemos que ustedes se pregunten, se hagan la gran pregunta cartesiana, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dejamos estos lineamientos. Llegamos hasta acá diciéndole, bueno, esto es lo que va a dar los dos grandes lineamientos educativos en el siglo XX. Las teorías pedagógicas cuantitativas,
científicas, lineales, organizadas a partir del paradigma educativo de la instrucción pública, y todas las teorías estructuralistas de la educación que están fundadas en una visión holística donde el ser humano es una totalidad con sentido inserta en un contexto o inserto en un contexto. Y a partir de ese contexto construye dos líneas de aprendizaje. Las líneas de aprendizaje dadas por la educación cósmica, por la educación que no es sistemática, por la educación de las cosas, como decía Alberti, y en paralelo va construyendo, a partir de su incorporación, luego de la segunda infancia, a todo un proceso de sistematización pedagógica dada por el sistema. Pero ni una cosa prevalece sobre la otra, ni una cosa se hipertrofia sobre la otra, sino que tienen que funcionar en una armonía holística y epistemológica lo más integrada posible. Bueno, ese es el intento de esta materia, comprender el proceso, comprenderlo. Porque yo podría seguir hablando, bueno, el psicoanálisis, el personalismo, el existencialismo, ya no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que nosotros sepamos que en esta frontera, de fines del siglo XIX y del siglo XX, se produce una gran discusión, se produce un gran debate. Ese debate está dado porque no podemos nosotros omitir ninguna de las dos dimensiones que tiene el ser humano. La dimensión racional, científica y objetiva, incorporada e integrada a su dimensión personal, subjetiva, introspectiva, y que tiene que ver con todo lo que algunos llaman alma, otros llaman espíritu, otros llaman esencia, otros llaman aura, otros llaman personalidad, que somos los seres humanos desde nuestro interior. Y ese es el gran debate educativo que se va a plantear en Occidente. Ese va a ser el gran debate. A partir de los aportes de Freire y del psicoanálisis, a partir de los aportes de Søren Kierkegaard y la filosofía existencial, a partir de los aportes, ¿no es cierto?, de Federico, ¿cómo se llamaba? El padre del irracionalismo científico, bueno, que plantea que no todo es consciente, sino que tenemos un inconsciente. Bueno, todo un enriquecimiento de esa dimensión humana unilineal, ¿no es cierto?, que el positivismo objetivista y cientificista nos quería imponer como discurso. Así que bueno, abrimos, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar un cuadro de diálogo, por si tienen preguntas, y vamos, digamos, dejando ya. Con esto, creo yo, ustedes cuando lo lean al módulo se van a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Por qué el epicentro, el lugar esencial es la segunda revolución industrial, que va a parir estos tipos humanos, que va a parir esta ciencia, que la va a interpelar a la psicología, que la va a obligar a la psicología, que lo va a parir por un acto de contradicción a un tipo como Freire, y al mismo tiempo lo va a parar a un tipo como Freud. Freire en América y Freud en Europa. Y los dos desde distintos lugares van a hablar de la persona, de recuperar al niño, mientras el otro discurso a su vez cohabita con esto. Bueno, alguien decía, la madre de las ciencias sociales es la contradicción. Bueno, no es lineal este discurso. Cohabitan dos concepciones de seres humanos, dos concepciones de educación, y por lo tanto las llamadas teorías cualitativas, teorías idealistas o teorías humanas de la educación, y las teorías que ya conocemos, que desde la Revolución Francesa se traduce en el paradigma de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales. Y no hablamos nada de todo lo que es el mundo anglosajón en materia educativa, porque no nos importa un carajo y porque ya sabemos que después de la Revolución Francesa
¿En qué transformaron la educación los paradigmas anglosajones? Simplemente en una mercancía que hay que comprar. Y el que tiene, manda a sus hijos a las escuelas de ricos y a las escuelas valiosas. Y el que no tiene, bueno, ya sabemos lo que es la educación en Estados Unidos, en Inglaterra y todo. Desde ese lugar hasta la educación pública para ciudadanos libres e iguales, desde el modelo napoleónico, guarda progresividad histórica respecto al paradigma anglosajón. Bien, hasta aquí hemos llegado. Son las 13:10 y creo que estamos en condiciones de abrir un cuadro de diálogo y yo de prender un cigarro. No sé si hay algún comentario, Susana, Liz, Emanuel, si hay algún comentario. Y vuelvo a repetir, lo hemos ajustado al módulo. Las clases siempre han intentado reflejar el marco teórico del módulo para que ustedes no vayan crudos a leer una literatura que no tiene, sin esto, no tendría como ni pies ni cabeza. ¿Por qué traemos de las mechas y metemos esto? A la señorita Melissa, no, yo no me enojo, yo ironizo. No se confunda. Nunca me enojo con los alumnos porque yo también hacía preguntas. Yo un día le pregunté a un profesor que acababa de hablar 2 horas sobre la historia antigua, si el martes que viene era feriado. El profesor me tiró con una silla por la cabeza. Entonces, sí, uno también aprende, no se haga problema. Porque a veces a nosotros, las personas jóvenes, nos preocupan esas cosas inmediatas. Yo la entiendo. Así que discúlpeme si no, no me enojo para nada. Al contrario. Esto es parte de la vida, de la vida académica. Tómelo así. Bueno, y nada. Yo tal vez el aporte que podría destacar es esto, ¿no? La atención tal vez de sectores sociales y especialmente en la infancia, que no entran en estos, ¿no? En estos parámetros y estos estándares con los cuales van a dar surgimiento a los sistemas educativos públicos, ¿no? Y no es casual que la titulación que reciben las primeras maestras, tanto en Argentina como en Latinoamérica, hablar de maestras normales, Así ¿no? es. El título de maestras normales, las escuelas normales, en donde de alguna forma la denominación de las titulaciones y de las instituciones educativas ya están marcando cierto posicionamiento ideológico, donde, bueno, la educación especial recién muy entrado el siglo XX y tal vez a partir de la década del 60, empieza a considerarse como algo que tiene que ser atendido, ¿no? Eso de mi parte, y bueno, lo bueno que aparecen estas figuras como de Crowley en el fin del 19, o como Rousseau, o como Pestalozzi, que van atendiendo esas cuestiones que van por fuera de un discurso más bien poderoso, hegemónico, ¿no? Y que también está bueno mirarlos y observarlos y plantearlos. Esa humanidad además discriminada, Así es. atravesada por los prejuicios, por el tonto, por el que no sabe, el que no puede, el incapaz, no todas estas denominaciones que incluso nosotros los profesores tenemos muy acentuado como sentido común. Cuando el alumno aprueba, los profesores somos genios, enseñamos bien. Cuando el alumno no aprueba, no sabe porque es tonto, perezoso, no estudia, burro, y todas las cosas que se han impuesto en el sistema educativo y que han sido objeto de mucha discriminación social. Eso también es una lucha. Ahí aparece la noción de igualdad como totalidad y no la noción de igualdad para los, como decís vos, los normales.
¿no? Esto que tanto hemos sufrido todo aquello que no solo anormales desde el punto de vista psicológico, social, ¿no? El ilustrador, yo me acuerdo cuando salía de la normal, me acuerdo de un hecho que se lo voy a contar, se llamaba La Pepa. Yo salía a las 11:30 de la escuela normal y La Pepa estaba en la esquina y tenía 10 o 12 chicos, que eran chicos que pedían. Me acuerdo, se juntaban en la Córdoba y Muñeca. Y esos chicos tenían la obligación de llevarle a La Pepa, me acuerdo en ese tiempo, 20 pesos. Estoy hablando de los años 90 y tanto, plena crisis del menemismo. Los changuitos que no les llevaban después de andar pidiendo y pedigüeñando por las calles los 20 pesos, eran castigados. Yo he visto el maltrato. Nosotros les denunciaba a La Pepa, porque no podíamos, eran chicos que recogían basura, que recogían cartones, eran chicos, ¿no es cierto?, que tenían que andar pedigüeñando por el centro todos los días y que no tenían oportunidades. Y esos ya no son, eran distintos o eran anormales desde el punto de vista social. No sé si se entiende lo que estoy diciendo con este ejemplo. Me acuerdo que tomaba 2 taxis y los metía, ¿no? 6 o 7 chicos en un taxi, 7 chicos en otro taxi, después de sacarle la recaudación que tenían que traer producto de esa jornada de trabajo pedigüeñando en el centro. Igual. Y es lo que vos decís, Susana. No es lo que vos decís. Eso eran anormales por la discriminación. Y que recién después del siglo XXI, ya entrado, recién empezamos a pensar en los derechos de los niños y niñas como un cuidado y una protección integral. O sea, pasaron muchísimos años como para la preservación y el cuidado de los niños y niñas. Recién en el 2006 aparece, digamos, la ley de protección, y bueno, antes no, y antes no. Bueno. Ahí se te ha muteado, Daniel. No, decía si no hay otro aporte, otro digamos, con comentario o alguna otra pregunta, ¿no?, sobre el tema. Por ahí es medio duro pensar así, pero es la única manera en que nosotros podemos comprender la educación. O por lo menos comprenderla desde un principio de realidad, me refiero, no del principio ese tonto, ¿no?, que uno escucha. Por ahí escucha, antes de ayer lo escuchaba un funcionario, porque no sé si han visto que en Tafí Viejo se ha abierto una escuela de enfermería y todo eso, y no, y vos lo escuchás a los políticos y te da pena. Bueno, la educación que va a ser de los seres humanos, y empiezan a hablar todas las boludeces esas, que son palabras nada, no dicen nada, y a vos te da vergüenza de que muchos sean funcionarios políticos que hablen de la educación así como una cosa que queda bien, ¿no? Pero no es así solamente. Cuando escuchaba eso, yo estaba escuchando el acto y después dije, no, ¿qué estoy haciendo acá perdiendo el tiempo? Nada más. No, yo ahí solamente una cosita quizás en línea con lo que venía diciendo Susana. Es interesante pensar este momento desde la historia. Es un siglo que se puede ya empezar a pensar desde la historia global. O sea, pensar en la circulación de ideas, en la apropiación de cómo se van resignificando eso, y que lo bueno de poder analizar, yo creo que pensándolo en este trayecto itinerario formativo entre primero y tercer año, que tenemos las historias, la sociología en el medio, es importante para poder analizar primero desde una cuestión más universal, la historia de la pedagogía, la historia de la educación, y luego poder ver cómo esas apropiaciones se van dando en Argentina, porque lo que hoy nosotros vemos en un plano de lo global, vemos sobre todo en el siglo XIX europeo, como
también los matices que son siempre necesarios para analizar esto. Hoy en día es como que está muy en boga la cuestión de la pedagogía Waldorf, de la educación Montessori, y que cuando nosotros vemos, lo analizamos históricamente, estos conjuntos y estos conceptos pedagógicos y educativos son mucho menos idealistas de lo que se los presentan. Y quizás también eso nos sirve como profesionales en formación para dar cuenta, para hacer un uso riguroso de las ideas y de los conceptos, digo, en estos términos y de poder ver cuáles son las aplicaciones acá. Yo recuerdo, y esto como quizás ya en esta última clase que pensamos en cómo, en algún balance, yo recuerdo que los primeros, cuando yo entré a la facultad, lo primero que me mostraron en uno de esos cursos de ingreso fue la educación prohibida. Y después me di cuenta, y quizás sobre todo a partir de que yo entré en la cátedra como auxiliar estudiantil, me fui dando cuenta que las apropiaciones del campo reformista en la educación argentina no es algo que nunca existió. Acá existieron pedagogos, existieron alternativas pedagógicas que implementaron todo lo que decía Montessori, todo lo que decía de Crowley, o parte, o lo que servía acá, en el contexto en el que nos encontramos, que tomaron las ideas de Freire. Entonces, aquello que eso se presenta como la educación prohibida, que la escuela es igual hace 200 años, es medio una falacia, si nosotros lo analizamos históricamente, y si conocemos, y esto me parece que muchas veces a la cuestión de mitificar la historia, esto que creo que el profe siempre lo dice, que la historia no se vuelva bronce, es precisamente asumir una posición de formación profesional desde este lugar, y es lo que por lo menos la historia ofrece, digamos, pensar en estas continuidades y rupturas, y pensar que tampoco es todo tan homogéneo o todo tan entre el negro y el blanco, sino que acá empiezan a aparecer estos itinerarios que son mucho más interesantes, o por lo menos es lo que está formando mi vida profesional en adelante, y que yo lo conocí en esta cátedra, lo conocí cursando esta materia, y que bueno, eso como para, no sé, última clase que tenemos, oportunidad que tenemos en estos espacios, pero que van coaligando la cuestión de lo que construimos, nuestro currículum de vida universitario, nuestra identidad como estudiantes universitarios, y con lo que ofrece la historia, y que a algunos nos atrapa para siempre. Eso nomás. Sí, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo le preguntaba a los alumnos, en otros escenarios, en otros momentos, en otra materia, que la materia que yo dicto en Jujuy, decía, ¿y ustedes por qué nunca se han preguntado por qué el discurso de Watson, las primeras conferencias de Watson en Chicago en 1912 sobre el conductismo, ¿no? En la Universidad de Chicago, estaban relacionados profundamente con el Fordismo, con la producción en serie, con el auge del desarrollo industrial de ese gigante norteamericano capitalista que va a ser de la industria automovilística el eje de su relación y el eje de la incorporación masiva de toda esa sociedad norteamericana de negro, irlandeses, ¿no? ¿Quién se preguntaba eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Watson se pone a escribir esas cosas de la psicología objetiva o de la conducta objetiva en un momento donde despega todo el gigante industrial norteamericano del siglo XX? ¿Parece una tontera? No, no lo es. Pero ¿quién se pregunta? ¿Cuánto nos preguntamos? ¿Por qué él escribe eso? Y son cosas así como sencillas. Pero no, está todo... Creo que también hay un ejercicio de despolitización de las teorías. Las teorías parecen puras. Nosotros traemos el conductismo ahí, el normalismo, como dice Susana. El normalismo lo traemos de los pelos. No, bueno, las escuelas normales se crean para que se... Y eso también quiero decirlo, y disculpen que ese es un detalle del módulo. Yo he puesto ejemplos argentinos para este módulo. Lo he traído intencionalmente a los ejemplos argentinos. He puesto la estructura del sistema educativo argentino en este módulo. He puesto los mandatos del normalismo en este módulo.
para que se entienda todo eso de lo que estamos hablando, pero también para establecer un puente conceptual entre lo que es la historia general de la educación que ven en primer año y la historia de la educación argentina y latinoamericana que van a ver en segundo año. No es ruptura, son puentes conceptuales. Van a bajar de la totalidad esa, ¿no es cierto?, occidental, cristiana, eurocéntrica, a una visión un poco más puntual, más estrecha y más, ¿no es cierto?, local, por decirlo así, que es la materia que van a ver el año que viene. Y como ya estamos en los umbrales de esta y se van a encontrar el año que viene, también es bueno que se vayan tendiendo estos puentes conceptuales. Eso es todo. Bueno, si no hay nada más, chicos y chicas, ya saben, estén atentos, vamos a conversar sobre ciertas cosas, hagan ustedes este módulo, ¿no? Claro, en tercero tendrán la otra, dice, sí, perfecto. Y van a ver también instituciones, van a ver todas las materias que yo no les llamo de especialización, sino de formación general, a veces, chicos, son más necesarias en la universidad, porque después a la práctica, a la profesionalización, a la especialización, ustedes ya la construyen en la profesión. Es acá en la universidad donde forman ese marco teórico que lo proveen la carrera, lo provee el grado, ya después van a tener los posgrados y bueno, ya es otra historia. Bueno, no sé, no queda nada más para mí. No sé si queda algo para alguna otra pregunta. Y ya estamos a 4 minutos de las 13:30. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos. Ya has terminado la grabación, Emanuel, ¿no? Ya has cortado. Ah, no, corto, ahora corto, aprovecho. Claro, cortemos la Gracias, me había grabación. olvidado. Y si